Muy bien, buenas noches. Vamos a continuar con los temas de la segunda unidad. En este caso, vamos a hablar de la diferenciación implícita. Y la diferenciación implícita es una técnica que se emplea para derivar funciones que no están expresadas de la forma tradicional. Es decir, esas funciones donde no está despejado para Y. Entonces, cuando tenemos una ecuación en las variables X e Y, en donde posiblemente no se pueda despejar para Y en términos de X. Entonces, en esos casos, emplearemos el método de diferenciación implícita. Ahora, ¿a qué nos referimos con implícita? O sea, digamos que tenemos una función x cuadrado más y al cuadrado igual a 4. Esta es una relación implícita. No está despejada para y. Pero obviamente esta función es sumamente sencilla de despejar. Si la despejáramos para expresarla de forma explícita, tendríamos que y cuadrado va a ser igual a 4 menos x al cuadrado. Lo único que hicimos fue que pasamos la x cuadrado al otro lado con signo negativo. Y para quitarle el cuadrado a y, vamos a sacar raíz cuadrada a ambos lados de la igualdad y tendríamos entonces que y va a ser la raíz cuadrada de 4 menos x al cuadrado. Entonces ahora ya tengo esa función expresada de forma explícita. Pero como decíamos, ¿verdad? Habrán ocasiones en las cuales no es posible despejar para y. Entonces, en esos casos, vamos a emplear el método de diferenciación implícita. Ahora, para diferenciar de forma implícita, tenemos que considerar lo siguiente, y es esto que tenemos en este cuadro de la derecha. Entonces vamos a tener la expresión en la columna de la izquierda y en la columna de la derecha la derivada. Algunas obviamente ya la conocemos. Entonces la derivada de x es 1. La derivada de y la hemos expresado ya anteriormente como y'. Cuando tenemos x a la n, aplicamos la regla de la potencia y n o el exponente pasa a multiplicar y luego le restamos una unidad al exponente.
Esto también ya lo hemos empleado. ¿Qué no hemos empleado hasta el momento? Cuando y está elevado a un exponente n. Entonces, si aplicamos la regla de la potencia, n pasa a multiplicar y le restamos una unidad a n al exponente. Solo que en este caso, siempre multiplicaremos por la derivada de y, que es y'. Como y es una función, entonces esta es la aplicación de la regla de la cadena. Entonces, la derivada de y es y'. O sea, la derivada externa, que sería el exponente, y luego multiplicada por la derivada interna, la derivada de y, que es y'. De acuerdo a esto, la derivada de esta expresión sería 2x más, paso el exponente a multiplicar, le resto una unidad al exponente, me quedaría en 1, y luego la multiplicaría por la derivada de y, que es y'. Y esto va a ser igual a la derivada de 4, que es 0. Despejamos 2y por y' es igual a 2x. Y y' es 2x, perdón, aquí es menos 2x. Menos 2x sobre 2y, y simplificado sería menos x sobre y. Esa sería la derivada de forma implícita. Si derivamos de la forma tradicional, o sea, derivamos la relación explícita, y', un medio de 4 menos x al cuadrado a la menos un medio por la derivada interna, que sería menos 2x. Voy a simplificar este 1 medio con este 2. Y voy a expresar todo sin exponentes negativos, es decir, esa función compuesta elevada a la menos 1 medio, la voy a pasar al denominador y tendríamos menos x sobre 4 menos x cuadrado a la 1 medio. El objetivo de la diferenciación implícita es que al derivar usted obtendría una expresión equivalente a si derivara de forma explícita. Entonces, tenemos la derivada implícita. Y la derivada tradicional. Y en lo que aparentemente difiere es que en el denominador de la primera yo tengo y en el denominador de la derivada explícita
yo tengo 4 menos x cuadrado a la media. Pero, ¿cuánto vale y? Y eso ya lo habíamos determinado. Y habíamos determinado que el valor de y es cuando es 4 menos x cuadrado a la media. Es decir, ambas derivadas son equivalentes, ¿no? Producirían el mismo resultado al ser evaluadas. Ok, veamos el procedimiento de la diferenciación implícita. Y vamos a emplear, que es un ejemplo muy similar. La única diferencia es el valor de la constante. ¿Qué dice el procedimiento? Sé que lo primero es que vamos a diferenciar ambos lados de la ecuación con respecto a x. Es decir, vamos a aplicar derivada con respecto a x de x cuadrado a y cuadrado y esto va a ser igual a la derivada en x de 9. Recuerde que estamos derivando ambos lados de la ecuación, manteniendo ese balance que debe de mantenerse cuando operamos con ecuaciones. La derivada de x cuadrado es 2x. La derivada de y cuadrado es 2y por y'. Y esto es igual a 0. Luego dice nuestro procedimiento que tenemos que agrupar a las y' en un miembro de la ecuación y agrupar los demás términos en el otro miembro. Nosotros usualmente decimos que hay que pasar las y' a un lado de la igualdad y todo lo demás del otro lado de la igualdad. El tercer paso es tomar a y' como factor común. Y aquí se dice que esto se va a hacer si aplica. Como solo tengo una y', este tercer paso no aplica. Entonces, lo siguiente
sería despejar para y'. 2y' igual a 2x. Y y' sería igual menos 2x, ¿verdad? Menos 2x sobre 2y. Y que esto es menos x sobre y. ¿Ok? Apliquemos nuestro procesamiento a un ejemplo con un grado de dificultad mayor. Lo primero, vamos a derivar con respecto a x ambos lados de la igualdad. Tenemos que considerar que en este término, las variables se encuentran multiplicadas entre sí. Dentro de las consideraciones se establece que cuando tenemos ambas variables multiplicadas o divididas entre sí, aplicaremos las reglas de productos y cocientes para derivadas. Es decir, esto es un producto de funciones y los productos de funciones se derivan aplicando la regla del producto para derivadas. Entonces, la derivada de x al cubo, 3x al cuadrado, menos, voy a copiar el 4 porque el 4 es una constante, siempre aplicando las reglas de diferenciación, copio la constante y derivo la función. Ahora aplico la regla del producto. La primera, x cuadrado, multiplicada por la derivada de la segunda. 2 por y por y'. Más, ahora, la derivada de la primera, 2x, por la segunda. Más la derivada de una constante que es 0. Y esto va a ser igual a la derivada de y a la 4, que sería 4y al cubo por y'. Siempre que derivamos y en diferenciación implícita, tiene que ir acompañada de y'. O sea, siempre que derivamos una expresión que contiene a y, va a ir multiplicada por y'.
Entonces x cuadrado menos 8. X cuadrado y prima, menos 4 por 2, 8, x y al cuadrado. Y esto va a ser igual a 4 y al cubo por y prima. Ok, ese es el primer paso. Segundo paso dice que vamos a agrupar las y' a un lado de la igualdad y que todo lo demás pasaría del otro lado. Entonces tendríamos menos 8 x cuadrado y por y prima menos 4 y al cubo por y prima. Y esto va a ser igual a menos 3 x al cuadrado más 8 x y al cuadrado. El paso número 3, vamos a tomar como factor común y'. En este caso sí aplica porque tengo en este término y' y en este término y'. Y finalmente, despejamos para y'. Y ahí tenemos
la derivada por medio de la diferenciación implícita. Okay. Veamos otro ejemplo. Derivamos con respecto a X ambos lados de la igualdad. Identificamos que en ese término hay un producto de funciones y aplicaremos la regla del producto para derivadas. La derivada de x cuadrado, 2x, más, copio la constante 2 y voy a abrir un paréntesis para aplicar la regla del producto. La primera, x al cubo, multiplicada por la derivada de la segunda, 2y por y', más, ahora la derivada de la primera, 3, x cuadrada, por la segunda, y al cuadrado. Y esto va a ser igual a la derivada de y al cuadrado, que sería 2y por y', y la derivada de 2, que es 0. Ahora voy a multiplicar este 2 por todo lo que está dentro del paréntesis. 2 por 2 es 4. X al cubo. Y prima. Más 2 por 3, 6, x cuadrado, y cuadrado, igual a 2y por y'. Ahora, de acuerdo a nuestro procedimiento, trasladamos la y' a un lado de la igualdad y todo lo demás del otro
lado de la igualdad. Ahora vamos a factorizar y prima y finalmente despejaríamos para y prima. Y ahí obtuvimos la derivada de una función aplicando el método de diferenciación implícita. Como en todo ejercicio que involucra a las derivadas, es muy común que nos pidan determinar la ecuación de la recta tangente. Y en este caso no sería diferente. Entonces, vamos a determinar la derivada con la finalidad de obtener la pendiente. Y con la pendiente y ese punto que nos están proporcionando, calcular la ecuación de la recta tangente.
Esta expresión es una función compuesta. Para derivarla voy a aplicar la regla de la cadena. Entonces la derivada de x al cubo, 3x cuadrado. Y esto va a ser igual. Paso el exponente a multiplicar. El resto de una unidad al exponente. Y multiplico por la derivada interna. Vamos a ver. Pregunta Ronald Ponce. El primero es delta x o 4x. No, aquí no estamos usando delta x. Aquí es 4. ¿De dónde surgió ese 4? De multiplicar este 2 por este 2. 2 por 2, 4. Luego x al cubo, y y prima. Le aclaré, Rona. No sé si era esa su pregunta. Me imagino que sí. Ok. Entonces, habíamos dicho que en el término del lado derecho de la igualdad íbamos a aplicar la regla de la cadena. Este 2, que es el exponente, pasó a multiplicar a toda la expresión y ahora vamos a derivar el argumento o a determinar la derivada interna. La derivada de y es y' y la derivada de x cuadrado es 2x. Ahora vamos a tratar de despejar para y'. Y todo esto podría pasar al otro lado de la ecuación a dividir. Y ahora ese menos 2x podría pasar al otro lado a restar. A sumar, perdón. Y allí obtuvimos nuestra derivada. Con la derivada podemos calcular nuestra pendiente.
Sustituimos los valores de x e y en nuestra derivada. Tres en el numerador. Y en el denominador, lo que está dentro del paréntesis sería 1, 2 por 1, 2, los medios, más 2. En 2 unidades hay 4 medios. Entonces la pendiente sería 7 medios. Ahora podemos determinar nuestra ecuación. Y menos 2 será igual a 7 medios de x menos 1. Y menos 2 es igual a 7 medios de x menos 7 medios. Menos 7 medios más 2. En 2 unidades sabemos que hay 4 medios. Nuestra ecuación entonces es 7 medios de x menos 3 medios. Veamos otro ejemplo. Y en este ejemplo, se nos pide primero utilizar diferenciación implícita para encontrar la derivada. Y en el inciso B, determinar la ecuación de la recta tangente a la curva. En estos ejercicios, cuando
a veces se vuelven muy complicados, hay que tener en cuenta qué es lo que nos están pidiendo. Porque dependiendo de lo que nos pidan, nosotros podríamos hacer que un procedimiento más sencillo para determinar la pendiente. En este caso, me están pidiendo la derivada, o sea que no tengo opción. Tengo que derivar y al final despejar para y'. Entonces vamos a derivar. La primera expresión es una función compuesta. Okay. Como es una función compuesta, voy a aplicar la regla de la cadena. El 2 pasa a multiplicar a x al cubo más 2y cuadrado a la 1, multiplicado ahora por la derivada interna, 3x cuadrado más 4y por y'. Y esto va a ser igual, como aquí tengo un producto de funciones, voy a aplicar la regla del producto. 8, que es una constante, lo voy a multiplicar por la derivada de ese producto. X al cubo, que multiplica a 2y por y', más 3x al cuadrado por y al cuadrado. Voy a multiplicar este 2 por todo lo que está dentro del paréntesis. Tendríamos 2x al cubo más 4y al cuadrado. Sería 16x al cubo y' más 24 x cuadrado y al cuadrado. A mí hace falta una y aquí. Bien. Para poder despejar para y', yo tengo que realizar este producto de los dos términos que están, o los dos factores que están del lado izquierdo de la igualdad. No habría otra forma de despejar y'.
Entonces multiplico este por este. Y obtendríamos 6x a la 5. Y luego, si multiplico por este, 2 por 4, 8, x al cubo, y por y prima. Ahora voy a multiplicar el 4 por 3x cuadrado, y esto sería más 12x cuadrado, y cuadrado, y luego 4 por 4, 16, y cuadrado por y es y al cubo por y primo. ¿Okay? Ahora vamos a trasladar todo lo que contenga y' a un lado de la igualdad y todo lo demás del otro lado de la igualdad. Paso el 6x a la 5 con signo negativo y el 12x cuadrado y cuadrado también con signo negativo. Ahora voy a operar términos semejantes. Este con este. Entonces 8 menos 16 es menos 8. Y 24 menos 12 es 12. Extraemos factor común y'.
Y finalmente, despejamos para Y'. Ya tenemos nuestra derivada. Ahora podemos calcular nuestra pendiente. Y en este caso, el valor de X y Y es el mismo. El punto es -1, -1. En el denominador, -16 -8 a la 24.
Simplificando, la mitad de 18 es 9, la mitad de 24 es 12, tercera de 9 es 3, tercera de 12 es 4. La pendiente es menos 3/4. Ahora vamos a calcular la ecuación. Si multiplico el menos por el menos, me quedaría más 1. Y menos 3/4 por 1 es menos 3/4. En una unidad hay 4/4. Y ahí determinamos nuestra ecuación de la recta tangente a la gráfica en el punto menos 1, 1. Este tipo de ejercicios puede ser largo, como el anterior, dependiendo de cómo plantean el ejercicio. Vamos a ver, pregunta de Alejandro. No es positivo 24. Me imagino que se refiere al denominador. Revisémoslo. No, los puntos, si usted se fija, sí, eran menos 1, menos 1. Sí, tal vez por eso
porque creyó que había visto -1, 1, pero son -1, -1. Sí, es que ese es el problema, como tengo que ir moviendo el pizarrón, entonces algunas cosas se van perdiendo. Muy bien, entonces les decía que a veces se puede acortar nuestro trabajo dependiendo de la forma en que redactan el ejercicio. En este ejercicio anterior específicamente nos dicen que hay que encontrar Y'. Dice, utilice diferenciación implícita para encontrar Y'. Y luego encontrar la ecuación de la recta tangente. En este ejercicio no me dicen que encuentre Y', solo me dicen que encuentre la ecuación de la recta tangente a la curva. Esto puede ahorrarme un poco de trabajo porque para este ejercicio despejar para Y' podría ser un poco tedioso. No es difícil, pero sí sería un poco más largo. Entonces, comencemos por encontrar la derivada, porque para determinar la pendiente forzosamente necesito la derivada. Entonces la derivada, 3 por x cuadrado más y al cuadrado al cuadrado. Y esto multiplicado por la derivada del argumento, 2x más 2y por y'. Y esto va a ser igual a 16y por y'. Entonces, si yo quiero despejar para y', primero tendría que resolver esto. Y ahí no bastaría con una simple multiplicación como en el ejercicio anterior, porque esta expresión está elevada al cuadrado. Es decir, primero tendría que desarrollar el producto notable y luego multiplicarlo por este término. Y una vez realizado eso, agrupar la y' de un solo lado, todo lo demás del otro lado, y finalmente despejar para y'. Pero en este caso no me están diciendo, no me están pidiendo que determine y'. Solo me están pidiendo la ecuación de la recta tangente. Entonces aquí puedo tomar un pequeño atajo. Y para evitar trabajar con despejes y operaciones algebraicas complicadas, voy a hacer una sustitución en las variables con el punto y finalmente despejar para y'.
y de esa forma yo ya obtendría la pendiente. Entonces, ahora vamos a determinar la pendiente. Porque básicamente estaríamos haciendo lo mismo, ¿no? Solo que nos estaríamos adelantando con la sustitución. Cuando calculamos la pendiente, lo que hacemos es que sustituimos los valores de X y Y en la derivada, pero esta derivada ya está despejada para Y'. En este caso, vamos a sustituir en este paso los valores de X y despejar para Y'. Y entonces ya estaríamos determinando la pendiente. Al hacer la sustitución, ya solo tengo a Y' como variable. Y lo demás serían operaciones aritméticas. Aquí dentro del corchete me quedaría 2, que elevado al cuadrado es 4. Y si lo multiplico por este 3, obtendríamos 12. Dentro del paréntesis tengo 2 más 2 Y'. Y esto va a ser igual a 16 Y'. Menos 24 más 24. Y' es igual a 16 Y'. Ahora agrupo las Y' a un solo lado. Veinticuatro menos 16 es igual a 24. 24 menos 16 es 8. Y entonces la pendiente
es 13. Ahora solo calculamos la ecuación. Y menos 1 va a ser igual a la pendiente 3 por x menos 1. 3x más 3 y ahí hemos obtenido nuestra ecuación de la recta tangente en el punto menos 1. Muy bien. ¿Preguntas o dudas?